Muy buenas a todos y a todas. Estamos en una nueva cápsula informativa y creo que va a ser un tema especialmente interesante. Vamos a hablar de higiene bucodental con Beatriz Romero. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bien, mira, os voy a presentar a Beatriz. Es enfermera dental en Reino Unido y aquí en España es lo que se conoce como higienista bucodental. Además es mamá de un niño con fibrosis quística. Así que vamos a tirar de esa experiencia como enfermera dental y su experiencia en fibrosis quística y todo lo que ha estudiado, que estoy convencido que ha sido mucho, para ver cómo afecta la fibrosis quística, o mejor dicho, la higiene bucodental en la fibrosis quística, ¿no? Bea, cuéntanos un poco eh, por qué tiene relación esa proteína CFTR, que es la que causa la fibrosis quística, con la higiene bucodental. Bueno, al final la proteína CFTR es la encargada de muchas cosas en nuestro cuerpo, aunque parezca que no, y uno de ellos pues, es la formación del enamel, ¿no? Dental. Otra de Explícanos, las... explícanos qué es el ename, porque son palabras muy técnicas y es importante. Los dientes tienen varias capas, ¿vale? Tienen la dentina, tienen el enamel, tienen por dentro lo que llamamos la raíz, por fuera tienen el periodonto, que es lo que sujeta nuestros dientes para que no se muevan, el hueso. Pues el enamel es una de las capas que recubren los dientes y es una de las más importantes, porque es la exterior y bueno, los dientes o sea, es una capa que si se rompe o se daña, no se arregla por sí sola, ¿vale? Vale. Por tanto, Entonces, la CFTR aquí interviene mucho. Vale, sí. perfecto, perfecto. Vale, pues una vez que sabemos que ya tenemos algo que une la fibrosis quística, en este caso a través de la proteína, con la higiene bucodental, vamos a hablar un poquito de esa entrada de bacterias a través de la boca, ¿vale? Porque Ujú. evidentemente las personas con fibrosis quística tienen altibajos y unas veces estarán mejor de defensas que otras, por tanto, la boca va a ser un punto muy importante. Empecemos vamos a entender que por ahí entran bacterias, eso está clarísimo. Ujú. Vamos a dar consejos de cómo podemos, digamos, higienizar esa boca para que sea lo menos agresiva para el cuerpo. Por ejemplo, en bebés. Venga, vamos a ver qué hacemos con bebés. Bueno, yo voy a añadir a esto que la proteína, para que entendamos a posteriori luego otras cosas, la proteína CFTR no solamente hace que la mucosa sea más espesa, sino también hace que las secreciones de nuestro cuerpo, de su cuerpo, lo sean. Entonces, la saliva es una secreción. La fibrosis quística bloquea en algunos momentos esos conductos salivales, haciendo que las personas con fibrosis quística segreguen menos saliva de lo que deberían, ¿vale? Esto está totalmente vinculado a la saliva protege nuestros dientes y nos ayuda a eliminar caries y a eliminar muchísimas cosas. Si esa saliva está ausente y tiene una composición diferente, porque no hay el intercambio adecuado de cloro y de lo que tiene que haber, el pH de la boca cambia. Cambia. Entonces cambia tanto como para bebés, como para adultos, como para niños, para todos. Sí que es verdad que a medida que la enfermedad va avanzando, pues y la proteína se va produciendo menos, o hay personas, depende de las mutaciones, esto también es un Sí, mundo, afecta más o menos, como todo, claro, ¿vale? como todo. Entonces, cada paciente es un mundo, con fibrosis quística o sin él, ¿vale? O sin ella. En bebés es muy importante porque a pesar de que los bebés no tengan dientes, ¿vale? Las enzimas pancreáticas, por ejemplo, no se les dan en cápsulas. Hay niños o hay adultos que se pueden tomar esas enzimas pancreáticas en cápsulas. Los niños normalmente las toman con unas cucharitas. Correcto. Como hemos hablado antes, las cápsulas de Crión vienen en esas cápsulas para ser absorbidas donde deben de ser absorbidas. Si esas eh, Los cápsulas, gránulos. si esos granulitos de Crión se quedan en la boca, crean unas cosas que se llaman úlceras dentales, ¿no? Sí. Los bebés normalmente sienten como quemazón, zonas irritadas, rojitas. La ausencia de saliva también hace que por sí solos a lo mejor
esa boca seca no llega a limpiarse del todo, que esos granulitos que se quedan en ciertas zonas, cuando se está dando el pecho, también es muy importante limpiarse bien la zonita del pezón para que no se queden adheridas al Los pezón, granos. porque Ujú. también pueden crear como úlceras en la zona del pecho. Y luego los bebés, normalmente todo lo que toman lo toman en jarabe. Los jarabes, los inhaladores menos, pero los jarabes normalmente vienen azucarados. Vienen con un sabor atractivo para los bebés, para que cuando tú se Claro. lo des, Ujú. no te lo escupas Claro, según se lo des. claro. Todo eso en la boca, a pesar de que los niños de los bebés no tengan dientes, es un problema, porque eso te cambia el pH de tu boca y marca un antes y un después en el biofilm, que se llama, que es Sí. la biota que tienes en la boca, ¿vale? El uso de antibióticos, el uso de inhaladores, todo esto hace que las defensas bajen, ¿vale? Y que seamos más propensos, por ejemplo, a tener cándida. En los bebés, cuando se les empieza a poner la lengüita blanca, hay un olor que es distintivo de la cándida, que es la candidiasis oral, ¿vale? Es súper común cuando empiezas a darles antibióticos, le das la leche, estás todo el rato una gasita en el dedito con un poquito de suero, ¿vale? Y limpiarle la boquita después de cada vez que le has dado con la jeringuilla y le has dado el antibiótico o de cada vez que le has hecho el inhalador, es lo ideal. Lo bueno de los bebés es que los inhaladores no van directamente en la boca, que tienen una cámara Sí. adaptada, que con eso se elimina cierta de ese problema dental, ¿vale? Porque no está directamente entrando en la boca o en la lengua, o entonces, pues es mucho mejor con la cámara, obviamente. Vale. Pero O sea, vamos a ver, es importante eliminar todos esos restos de gránulos, eso es importante, y con la ujú, gasita y tal. Antes me has contado una cosa, una recomendación que se hace en Inglaterra y es darles un poquito de compota de manzana con los sí. gránulos. Cuéntanos. Aquí bueno, en teoría, ¿vale? Porque cada lugar, cada maestrillo tiene su librillo y las cosas se hacen distintas en todos los sitios. En Inglaterra, que son pioneros en FQ, como ya sabemos, porque tienen Sí, cerca de 11.000 personas con fibrosis quística, sí. se nos recomienda un poquito de compota de manzana, como un tamaño de un guisantito, y las cucharitas dentro, ¿vale? De los No sé, gránulos. de los gránulos de crión, claro. Así, el crión en teoría no debe ser absorbido directamente y no se debe quedar en zonas donde no es absorbido. Con las cápsulas eliminamos ese problema, pero con los bebés necesitamos algo que tenga un pH ácido para proteger esas cápsulitas de crión y que lleguen a la parte del estómago donde tiene que ser absorbida correctamente, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, antes de la comida, nosotros lo damos siempre antes de la comida, un poquito de cápsula, bueno, de compota de manzana, que no sea nada con azúcar, compota de manzana natural, Claro, de la que haces tú natural. en tu casa, Sí. como si rayases la manzana. Y después, a posterior, le puedes dar las ampollitas que utilizamos de cloruro de sodio, ¿vale? Para que se termine de enjuagar, ¿vale? Se lo das al bebé en la boca y así ya te aseguras de que junto con la compota protege el crión y con la cápsula de suero baja Limpias. todo, limpia todo, sí. Perfecto. Venga, ahora una recomendación para las personas que vayan a trasplante y los que ya hayan sido trasplantadas. Bueno, pues vamos de un extremo a otro, ¿eh? De un extremo a otro, así. Vale. Bueno, pues es muy importante que las personas pre-trasplante y post-trasplante tengan un buen cuidado de la higiene. O sea, vamos, inmaculada. La boca tiene que estar increíble. Esto, obviamente, ya se lo dirá el dentista porque necesitan tener una revisión dental. El problema es que muchas de estas personas, cuando van a entrar en trasplante, tienen un poco de ansiedad, te digo dental o te digo de cualquier tipo. Ir a una clínica dental puede suponer un riesgo o para ellos un miedo, ¿no? Entonces, Claro, muchas sí. personas no lo hacen. Entonces, el uso de pastas de dientes altas en flúor, ¿vale? Que las hay en la farmacia, normalmente son prescritas por el dentista. El uso de irrigadores dentales, bucales, que los hemos hablado, del hilo bucodental,
La importancia de esto es, estas personas van a estar un tiempo con su sistema inmune un poco deprimido, ¿vale? También van a estar entubadas, van a tener cosas dentro de la boca, van a tener oxígeno o van a tener mascarillas, lo cual reseca muchísimo la zona y elimina la saliva totalmente. Se dificulta bastante limpiar los dientes a una persona si está en un hospital o si está en Sí, una circunstancia. Entonces, previo hay que hacerlo para no tener problemas a posterior, ¿vale? Hay que limpiarse los dientes increíble. Y, ya lo hemos hablado antes, esos bolsillos periodontales, que se llama cuando una persona tiene gingivitis, tiene bacterias en la zona de la encía, esas bacterias pueden bajar un poquito a lo que es el periodonto. Se llama periodontitis. Bajan a un lugar donde tú ya no las ves. Aunque tú te limpies, no puedes. ya está, Una claro, higienista tiene que limpiarte o en casa con cepillos interdentales y con ciertas cosas. Esas bacterias están totalmente relacionadas con las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Si tú con fibrosis quística estás colonizado, por ejemplo, con una pseudomona o estás colonizado con otras bacterias, hay estudios que demuestran que en esos bolsillos periodontales sigue habiendo bacterias o pseudomonas o ciertas cosas. Entonces, hay que asegurarse que estamos libres de bacterias, porque todo lo que es la encía se cree que es algo aislado y está totalmente conectado con el cuerpo. La boca es parte de nuestro cuerpo. Si tú tienes inflamación en la zona de las encías, tienes un proceso inflamatorio e infeccioso en tu cuerpo, que no es recomendable si vas a pasar por un trasplante. claro. A posterior, yo diría que hay que tener una súper desinfección del cepillo dental, o bien hervirlo, o bien tratarlo como si fuese un elemento de fisioterapia más. Al igual que desinfectas tus cosas de fisioterapia, desinfectar el cepillo dental, porque al final es lo que te estás metiendo dentro de la boca. Y no solo las personas con fibrosis quística, que esto afecta no solo al trasplante, sino a todas las personas. Los que sean convivientes, que esto es, somos un ejemplo para las personas con fibrosis quística. Tenemos que lavarnos los dientes con ellos, tenemos que tener una higiene bucodental igual de buena, porque cuando tú convives con una persona, compartes todo. Y al igual que Claro, sabemos que los familiares compartimos bacterias respiratorias, también compartimos bacterias orales. Entonces, hay que, bueno, ya no hablo ni de fumar ni de nada, pero somos un ejemplo de para nuestros hijos y para las personas con las que convivimos. Entonces, toda la familia a lavarse los dientes inmaculadamente. perfecto. Bueno, ya para terminar, una curiosidad que me ha gustado mucho que me dijeras antes de hacer Uh esta -huh. cápsula es el tema del enjuague bucal. El enjuague es un plan B, pero no después del cepillado. Es mejor hacerlo cuando no puedas cepillarte los dientes, pues te enjuagas, pero no hacer las dos Vale. cosas, ¿no? Aquí, Cuéntanos. por ejemplo, con el uso de los inhaladores, recomiendan enjuagarse la boca inmediatamente, ¿vale? Con el uso de cualquier medicación o de... Yo siempre recomiendo, después de comer o después de un inhalador, después no lavarse los dientes inmediatamente ni enjuagarse los dientes inmediatamente. Si te enjuagas con agua, no hay ningún problema, pero al final estás repartiendo la acidez de esos alimentos o de esas cosas en la boca, ¿vale? Lo que nos interesa es que nuestra saliva regule ese pH, lo ponga al límite, ¿vale? A la cantidad adecuada para que no aparezcan bacterias y después lavarnos los dientes o enjuagarnos. El enjuague bucodental está pensado para cuando tú no tienes acceso a un cepillado dental, estás en el trabajo o estás en un momento. No es algo malo para usar, ¿vale? Porque también contiene flúor y también nos ayuda, pero no elimina los alimentos que están adheridos a los dientes. Entonces, si tú te lavas los dientes con una pasta fluorada y después a posterior te enjuagas, ya sea con un enjuague o con agua, estás eliminando ese flúor que protege a tus dientes. Te he puesto el ejemplo de una crema solar. Si tú te echas la crema solar pero luego te enjuagas, te la estás quitando, no te está funcionando. Entonces, utilizar enjuague bucal cuando no se tiene acceso a cepillado dental es correcto. Cuando te cepillas y después o sea, cuando cepillas después usarlo, no me parece tan correcto. Entonces, intentar alternarlo en momentos donde no usemos el cepillado. Perfecto.
Bueno, Bea, ha sido una cápsula extensa, pero creo que una de las más interesantes porque es un tema muy nuevo en fibrosis Muy quística. cortita. Es cortita porque, pero bueno, vamos a poner en la noticia todo el desarrollo Sí, de esta información para que la gente pueda leer. Así que, Bea, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas dado esta información, a que hayas ti. trabajado en esta presentación que vamos a poner en la web para que la gente, pues al menos pueda empezar a darle la importancia que tiene la higiene bucodental. Así que, Bea, muchísimas Totalmente. gracias y A ti, esperemos que Carlos. sigan tus consejos mucha gente. A ti. Si alguien tiene cualquier duda, aquí estamos para ayudarles. Perfecto, muchas gracias, Un Bea. Hasta abrazo. luego, Hasta adiós, luego. adiós.